Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, mi pregunta es clara y directa. ¿Debe el pastor recibir salario por su trabajo? Me llamo Juan Ortiz de la Ciudad de México. Muy bien, estimado Juan Ortiz, te agradezco a tu pregunta que es muy interesante, la cual es, ¿debe el pastor recibir salario por su trabajo? Te doy cabal respuesta a esta interesante pregunta. La mayoría de personas no saben o desconocen de dónde sale el dinero para el sostenimiento de los ministros y de los pastores. Y por tal motivo, las personas suponen muchas cosas que no son reales. La mayoría piensa que los ministros, que los pastores ganan mucho dinero, lo cual no es así. Y por tal motivo no contribuyen con el sostenimiento de los templos e iglesias e inclusive critican. Y todo este mal entendimiento hacen que surjan mitos de cómo los ministros, los pastores, obtienen sus ingresos para el sostenimiento personal. Hay mantenimiento de las instalaciones, de sus servicios, agua, teléfono, luz, eh, todas las cosas que se usan para el aseo, en fin, el mantenimiento de pintura, eléctrico, en fin. Los que pagan rentas por los locales donde hacen sus reuniones, los gastos de hacer en el ministerio son obvios y otros gastos varios más. Y dentro del mismo cristianismo evangélico han surgido varios grupos que enseñan que el pastor o el trabajador de tiempo completo en la iglesia no debe recibir ningún salario porque es un servicio de amor al prójimo. Sin embargo, la Biblia misma es muy clara en cuanto al salario del pastor, en cuanto al salario del ministro. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo que no llevaran nada consigo porque el trabajador es digno de su salario. Lo dijo tanto en Lucas 10:7 como en Mateo 10:10. En Lucas 10:7 dice, posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y en Mateo 10:10 dice, ni de alforja, no lleven alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni el bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Nuestro mismo Señor Jesucristo, su ministerio estaba financiado por ofrendas de otras personas. En Lucas 8, del 1 al 3, nos habla cómo el ministerio de Jesús era financiado. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno, este mismo principio se replica vez tras vez en el Nuevo Testamento. Y Pablo declara en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y si leemos el contexto de este verso, y lo voy a leer, queda claro que se está refiriendo a la parte del sostén económico. Dice 1 Corintios 9, del 7, y lo voy a leer al 14, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Pues nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de leche del rebaño? Pues nadie. ¿Digo esto solo como hombre? No.
¿No dice esto también la ley? Sí, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dices enteramente por nosotros? Y Pablo responde: pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta Pablo, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esa escritura lo explicó totalmente. En Gálatas 6:6 nos dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí la tarea principal del pastor es enseñar al pueblo. Y aquí debe de quedar claro que la congregación tiene la responsabilidad de compartir toda cosa buena con su pastor. También se puede considerar 1 Timoteo 5, del 17 al 18, donde la palabra honor también tiene el significado de salario. Me habla de que el que participa reciba de doble honor. Queda clarísimo entonces que las congregaciones bíblicas tienen la responsabilidad de apoyar económicamente a su pastor. Aquí debemos de agregar algunas observaciones. Voy a agregar 2 observaciones. En primer lugar, la perspectiva bíblica no es que el pastor sea un trabajador como cualquier otro trabajador, que simplemente escogió el ministerio entre muchas otras alternativas para su carrera. No, eso no es así. El ministerio, la labor pastoral, es un llamado, y el sostén económico de la iglesia va a permitir al pastor responder plenamente al llamado y de dedicarse a cumplirlo. No es un trabajo común, no es un trabajo cualquiera, ni el pastor es un simple empleado de la iglesia, no. Aquí es un llamado divino, eso es lo primero. En segundo lugar, el ministerio no es para enriquecerse. 1 Pedro 5:2 nos da un consejo para entrar en un equilibrio. Dice 1 Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro lo aclara totalmente. Notemos que el verso no dice que el pastor o anciano no debe recibir dinero, eso no dice, sino que no debe de ser avaro o trabajar motivado por las riquezas. Y es muy importante porque siempre va a haber personas que van a anteponer las cosas materiales que las mismas personas. Y ahí es donde se rompe ese principio, y ahí es donde la bruja se come todo. Un principio útil es que el pastor debe de vivir más o menos al nivel de su congregación. También inclusive el nivel educacional, cultural, más o menos debe de estar con sus ovejas. Si la congregación le paga menos al pastor de lo que gana el miembro promedio, suponiendo que la congregación es suficientemente grande, de buen tamaño, los miembros no están compartiendo con su pastor, como lo enseña Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En cambio, si gana mucho más que la congregación, el pastor corre el peligro de convertir el ministerio en una forma de enriquecimiento personal, y entonces
pasa a ser un asalariado. Dicho sea de paso, cuando Jesús habla de asalariado en Juan 10, 12, 13, lo voy a leer. Mas el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí no se está refiriendo al sostén de la persona, al pastor, que recibe una parte económica para el sostenimiento de sus cosas personales, sino aquí Jesús se está refiriendo a la motivación de las personas que tienen un interés material superior al de las ovejas. Y entonces Jesús les llama el asalariado, la persona que está ministrando o sirviendo por motivos de dinero y no por llamado. Esos sí son asalariados. Pero cuando el ministro lo hace por amor, lo demás viene solito. Ese es un pastor, ese es un ministro. También debemos de mencionar que hay muchos pastores cuyas congregaciones son incapaces de sostenerlos, que son la mayoría, que tienen, y son la mayoría no es porque no haya personas, sino que las personas, los miembros, los congregantes, no han entendido la importancia de ofrendar y de diezmar. Y entonces el ministro tiene que trabajar secularmente para sostener a su familia. Y esto es digno de respeto. Inclusive el apóstol Pablo, él ministraba y trabajaba haciendo casas. Sin embargo, la meta de cada congregación deberá ser sostener adecuadamente a su pastor para que él pueda dedicarse de lleno al servicio del Señor. Porque no es lo mismo estar dedicado al 100% que estar dedicado parcialmente, porque se tiene que trabajar para el sostenimiento de sus gastos personales y familiares. Y aparte, por los gastos mismos que hay en el ministerio, que son muchísimos. Entonces, inclusive para hacer labor evangelística, para ir a visitar, para ir a predicar, para hacer cualquier actividad, en fin, son recursos. Y a veces la iglesia no participa de eso. En algunas ocasiones sí, y en la mayoría de ocasiones no. Y son gastos, el mantenimiento, la renta, los servicios, en fin. Creo que es muy importante que la gente sepa que los ministros, que los pastores, pues obviamente si sirven del altar, que coman del altar. Y esto es algo digno, y dice la palabra en Timoteo, de doble honor. Así es de que esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Vamos con toda la buena actitud. Y estimado Juan, allá en la Ciudad de México, ojalá participes con tus ofrendas, con tus diezmos, y a todos los amados en sus congregaciones locales. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos para la próxima pregunta. Y te invito a que visites nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete si no te has suscrito. Regálanos un like, comparte nuestra liga, comparte nuestro podcast en tus redes sociales y sé feliz. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.